Entonces, bueno, buenas noches chicos, mi nombre es María José García, soy estudiante de cuarto semestre de medicina y la verdad me complace muchísimo y me alegra muchísimo tenerlos aquí para el primer cineforo del semestre, que lo vamos a basar a base de Silver Linings Playbook. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Entonces, con la bibliografía, lo primero que usé fueron el DSM-5 y la semiología de psiquismo de Fierro. Después, las próximas dos son como unos resúmenes del trastorno afectivo bipolar y el trastorno límite de la personalidad. La quinta, pues obviamente la película. El sexto es una clasificación, una de las maneras de clasificar enfermedades y trastornos psicológicos. Y la séptima es una presentación directamente de una profesora de la universidad. Listo, entonces hay unos objetivos que quiero pues que tengamos claros si podamos llegar a ellos durante el foro. La primera es que tengan en cuenta que esto es un foro, esto no es pues solamente una charla donde solamente yo hable. Es un espacio en el cual les quiero invitarlos a participar, a discutir y pues cuestionar todo lo que se va a hablar. Y pues, como les digo, ustedes también tienen todo el derecho de hablar y tienen el micrófono abierto y pues también les estaré haciendo preguntas para que puedan participar. El segundo pues, objetivo es poder formar un examen mental a partir de los personajes que se tratarán. Vamos a tratar dos personajes de la película y pues tengan en cuenta como los rasgos semiológicos que vamos a estar viendo en cada una de las escenas para que pues podamos ir tomando anotación de cada una de ellas para que podamos hacer un examen mental. Y la tercera es discutir los diagnósticos diferenciales para cada personaje, porque pues yo me imagino que muchos de ustedes ya habrán buscado como de qué se trata la película, la sinopsis, de qué supuestamente están diagnosticados cada uno de los pacientes, pero tengan en cuenta que no todo lo que muestran estos pacientes va semiológicamente con lo que dicen y pues también tener en cuenta por qué pudieron haber sido diagnosticados con esa psicopatología y por qué sirve, digamos, con la historia de la película. Listo. Entonces, pasando a los contenidos, lo primero, vamos a tratar directamente con la película, Silver Linings Playbook. Vamos a hacer un corto resumen de la película. Les vamos a presentar los dos personajes, Pat Junior y Tiffany, y luego 3 escenas para cada personaje, para que pues puedan como más o menos conocerlos sin tener la necesidad de verse toda la película, pues, y si algo yo también los contextualizo. Lo segundo son las sugerencias de diagnósticos diferenciales para que tengan en cuenta 2 diagnósticos posibles para estos personajes, pero no se tienen que aferrar directamente a esos, no tienen que ser solamente los que yo les mencioné. Y lo tercero es el examen mental de cada paciente. Listo, entonces, empezando con el resumen de la película, tenemos pues, Silver Linings Playbook. Se trata de un hombre llamado Pat Salatano Jr., el cual empieza la película cuando lo dan de alta de una institución de salud mental en Maryland, donde ha pasado 8 meses. En esta institución le han diagnosticado un trastorno bipolar, pero hay que tener en cuenta que él fue llevado a esta institución por un episodio de violencia en contra del amante de su esposa. O sea, ya fue llevado fue solamente por eso. Y después de esto conoce a Tiffany Maxwell, una mujer viuda que también tiene pues sus propios problemas, que más adelante los vamos a explorar. Y pues la sinopsis es que a lo largo de la película estos personajes presentan estados mentales y presentan estados mentales pues no cuerdas, digamos, y las similitudes entre ellos van a alimentar su amor y odio que pues al final se va a convertir en amor. Listo, entonces los dos personajes que vamos a tratar van a ser Patricio Jr. Solitano, interpretada por Bradley Cooper, y Tiffany Maxwell, interpretada por Jennifer Lawrence. Listo. Primero, Pat Jr. es uno de los personajes principales de la película y el diagnóstico que se le da a él es de trastorno afectivo bipolar y tenemos que analizar con las escenas próximas si realmente presenta una sintomatología completamente que concuerde con TAB o si solamente fue diagnosticado por otra razón. ¿Listo? Entonces, lo que yo les recomiendo, muchachos, es que tengan como algo con que tomar nota sobre los hallazgos semiológicos que hallemos en cada una de estas escenas que vamos a ver. Entonces, pues, primero, en esta escena es la canción de bodas, entre comillas, donde básicamente vamos a empezar viendo que Pat no quiere ir a terapia, que él se rehúsa a tener que ir a terapia, pero va porque es un acuerdo con la corte. Y una vez está allá, escucha la canción de bodas
pues de cuando él se casó, que también estaba sonando en el momento que él encontró a su esposa con su amante, y eso empieza a funcionar como un detonante para él y pues luego ya van a ver lo que ocurre. Really playing? That song is killing me. Can you please turn it off? I can't. What do you mean you can't? I don't have control. Sorry. Dr. Timbers put you up to this? Is there a speaker here? Is it a speaker here? That was a messed up thing you did, Dr. Patel, all right? That's a messed up thing. I'm sorry for this. You can call me Cliff. Yeah, well, Cliff, that's not the way you're supposed to meet people, okay? You write that down. Will you book your right stuff down then? I'm sorry about that song. I just wanted to see if it was still a trigger for you. Bravo! Trigger! ¿Listo, chicos? ¿Pudieron escucharla bien? ¿Pudieron verla bien? No sé si quieren que de pronto la repitamos o algo para que pues la puedan ver bien. Es que se ve un poquito como trabadita, pero pues es por el hecho de que estás compartiendo pantalla, no creo que se pueda mejorar, la verdad. Déjame intentar una cosa. Posiblemente si les comparto directamente. No me deja. No, esperaba que pudiera compartirles el video como tal, pero no me deja. Bueno, entonces, básicamente los contextualizo. El psiquiatra o sea, por pura intención puso esa canción para que Pat la escuchara, para causar esa reacción en él, para detonar esa reacción violenta en Pat. Entonces, pues, lo que les digo, vayan como anotando y tomando nota de los hallazgos semiológicos que vamos viendo en cada una de estas escenas. ¿Listo? Bueno, entonces los contextualizo un poco con esta escena. En esta escena, Pat lleva toda la noche leyendo un libro y esta es la reacción de él al final de haber leído este libro, y es un libro que leyó solamente porque su ex esposa lo está enseñando en el colegio donde ella trabaja. Entonces pues ya van a ver la reacción de él al momento que termina el libro y pues lo que va a hacer con sus padres. I just can't believe Nikki's teaching that book to the kids. I mean, it's the whole time. Let me just break it down for you. The whole time you're rooting for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves, Catherine Barkley. It's 4 o'clock in the morning, Pat. And he does. He does. He survives the war after getting blown up. He survives it, and he escapes to Switzerland with Catherine. But now Catherine's pregnant. Isn't that wonderful? She's pregnant. And they escape up into the mountains, and they're going to be happy, and they're going to be drinking wine, and they dance. They both like to dance with each other. There's scenes of them dancing, which was boring, but I liked it because they were happy. You think he ends it there? No. He writes another ending. She dies, Dad. I mean, the world's hard enough as it is, guys. It's fucking hard enough as it is. Can't somebody say, hey, let's be positive? Let's have a good ending to the story? Pat, you owe us an apology. Mom, I can't apologize. I'm not going to apologize for this. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest Hemingway. Because that's who's to blame here. Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us, too. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre esa escena? ¿Como que los contextualice o algo así?
¿No? ¿Se escuchó bien o pues quedaron muy perdidos con la escena o no? Sí, yo Pues creo yo que creo, nos contextualices un poquito porque el audio sí se escucha un poco trabado. Claro, no hay ningún problema. Entonces lo que pasó en esa escena fue que él quedó muy, o sea, le irritó muchísimo y le dio como una ira el final de ese libro y no entendió por qué la ex esposa, pues lo que sabemos que es la ex esposa, pero que él considera todavía su esposa, está enseñando ese libro. Entonces termina de leer el libro a las 4 de la mañana y va y le forma como un posible escándalo a los papás de él sobre cómo lo escandaliza al final de ese libro, que el libro haya sido como una odisea de amor y que al final pues uno de los personajes se haya muerto. Entonces la mamá le pide a él que le pida disculpas a ellos, que se disculpe con ellos por haberlos despertado a las 4 de la mañana, y lo único que él responde es que él se disculpa en parte de Ernest Hemingway, que es el autor de ese libro, porque él no tiene de por qué disculparse, que el que tenía que disculparse es el autor del libro, pues por haber escrito una historia tan triste. ¿Sí? dale. Listo. Entonces, en esta tercera escena, también es un episodio de insomnio de él en el cual él decide ir a buscar su video de matrimonio, el video de su matrimonio, y pues como él está viendo en la casa de sus padres, pues él no sabe dónde está, y otra vez a las 3, 4 de la mañana los despierta para buscarlos y empieza a hacerse estas ideas de que sus papás decidieron esconder el video para que él no lo viera, porque de pronto él no hubiera sido capaz de soportarlo, de soportar haberlo visto. Entonces pues se forma un altercado que llega a ser físico. I can't find my wedding video. Mom, wake up. Where's my wedding video? It's at 3 o'clock. What are you doing? I looked in here, but this is all your shit up here for your sewing and everything. Did you put it up What here? about in your grandfather's study? Don't go in my study. Yeah, not now. Would you put it in here? Makes no sense for you to put it here. Patty, what are you doing? He's got all his Eagles videos. We have one video of my wedding. Here? Patty, It's probably in the attic. are you going in my study? Feels to me like you want to hide my wedding video. Think I can't handle it? Please stop yelling. I'm not yelling, Mom. I'm just frustrated because I should have my fucking wedding video. Anybody can wake up. I'm not ashamed of it. I'm not ashamed of it. Let the whole neighborhood wake up. I don't care. What's going on? What? Hey, it's my wedding. It's my wedding video. What's the video What the fuck are you doing, you I'm not doing anything. I'm not hitting it. It's hitting me. Dad. Bueno, si los otros no se veían, bueno, yo los contextualizo de todas formas. Aquí lo que pasó fue que una vez él se dio cuenta que no podía encontrar el video, pues como que empezó a agitarse y empezó a entrar en una ira donde decía que simplemente la mamá le había escondido el video con el hecho de que él no lo viera porque no pensaba que hubiera sido capaz de verlo. Entonces, mientras más subía la voz, pues obviamente más fácil era que los vecinos lo empezaran a escuchar, y él decía, a mí no me importa que me escuchen, no me importa que me escuchen porque este es mi video, yo tengo todo el derecho a verlo, y finalmente, como en los momentos que él empezó a recordar el momento exacto en el cual vio a su esposa con el otro hombre y recordar ese episodio de violencia que él tuvo como reacción,
en frente hacia ese otro hombre, pues como que no se dio cuenta y le dio un codazo en la cara a su madre. Y obviamente ese es en el momento que entra el padre y se arremete también a darle golpes a él, pues como puros puños y cachetadas, y pues él empieza a gritar que lo siente mucho, que lo perdonen, pues como que a repetir esa misma frase, y pues finalmente acaba porque llega un policía. ¿Listo? Sí. Gracias. Listo, entonces después de esto pasamos a la otra personaje que vamos a tratar, que se llama Tiffany Maxwell. Es una amiga y después empieza a ser el interés romántico de Pat Jr. Ella empieza pues como ofreciéndole que se acuesten porque es una mujer. Espérame un momentico. Yo creo que aquí vale la pena como analizar qué hemos visto del personaje y qué podemos sacar como relevante. Sí, Nico, tienes toda la razón. Entonces, no sé si alguno quiera pues como participar en esto, decirnos qué ve ahorita con este hombre que conocemos un poco la historia. Ya nos contextualizaron que pues es soltero, que tuvo un proceso de divorcio, que sigue como muy apegado a la idea de que su ex esposa es todavía su pareja y que esto pues le está generando como conflictos en sus relaciones interpersonales, inclusive con sus padres. Entonces, ¿quién más quiere como aportar a esto? Santiago, vi que levantaste la mano. Sí, espera, yo quiero decir algo antes. Quisiera también que pues se preguntaran un poquito con respecto al diagnóstico que tiene ya de base, que es pues trastorno afectivo bipolar. Si ustedes están de acuerdo, o sea, viendo solamente estas escenas que María José nos presenta, si ustedes están de acuerdo con ese diagnóstico que le dan, o si creen que pues qué otro podríamos tener en cuenta, o bueno, también qué piensan respecto a eso. Dale, Santiago. Pues bueno, de lo que yo he visto hasta ahora, pues claramente no soy experto, pero veo que desde un principio, en el primer video, en el de la canción de bodas, siempre él tiene como una actitud altiva, hostil y demandante, siempre como preguntando que por qué hicieron eso, siempre sí, como con esa sensación de que va a golpear a alguien en cualquier momento. Por lo tanto, pues pienso que puede mantener siempre, o sea, que su afecto se mantiene en el lado de la ira, que a veces cruza la irritabilidad, donde pues no puede aceptar ciertos estímulos pequeños, porque pues desencadenan una actitud de violencia bastante grande, que es lo que vemos al final del último video, de la escena de los padres. Me parece interesante que no sé si sea ya de base o si sea por la situación que vive, pero tiene ideas delirantes que pues pasan a ser, no, tiene ideas obsesivas acerca de que, por ejemplo, ¿no? Y de que él de alguna forma tiene todo derecho sobre su video, cuando pues seguramente los papás le... Y me parece Perdóname, Majo, ¿puedes apagar el micrófono, por favor, mientras Santiago habla? Gracias. Y me parece interesante que estas ideas obsesivas acerca de que se les fue quitado su video, pues lo lleven a ideas delirantes que ya pasan a que él escuche una canción que pues claramente no está siendo tocada dentro del cuarto. Entonces, pues no sé, o sea, pues por lo que veo, pues no mantiene, yo no le daría diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Podría ser pues ya dependiendo de cuántos sean, puede ser un episodio psicótico que pues puede llevar a un diagnóstico de esquizofrenia. Súper, mil gracias, Santiago. Muy, muy interesante tu aporte, muy bueno, y creo que tienes pues toda la razón en cuanto a lo que nos dices acá. Sigamos con Andrés a ver qué más tiene para decirnos, y ahorita no sé si Nico quieres decir algo. Pues yo puedo hacer spoiler un poco de la película, y es que es imposible hacerle un trastorno a Pat porque no lo vemos en ningún momento con un episodio depresivo. Entonces digamos que le falta la mitad de la enfermedad, por decirlo de algún modo. Por otro lado, me parece que sí, el director y el actor sí generan, no sé, como la imagen de un episodio de manía.
O sea, como con los cortes rápidos, el giro rápido, la falta de sueño, que es algo que Pat al principio de la película, cuando toma el medicamento, no duerme, él pasa como 2, 3 días sin dormir prácticamente, leyendo, haciendo ejercicio, tal. Eso me parece que es un episodio de manía, en mi opinión, pero lo que digo, o sea, sin un episodio depresivo es imposible diagnosticarle a Pat un trastorno depresivo, un trastorno bipolar. Listo, perfecto, gracias. Victoria. Pues de acuerdo a lo que contaban mis compañeros, yo creo que en vez de enfocar al personaje a un trastorno, pues, de trastorno, un trastorno bipolar, yo creo que como el punto medio entre un trastorno bipolar y una esquizofrenia vendría a ser como la mejor idea, pues, de diagnóstico que podríamos llevar a Pat, que sería un trastorno esquizoafectivo. Ok. ¿Tienes algo más para decirnos? No. Listo, por ahí yo había visto a Valeria Gómez que había levantado la mano. A Santiago y ahorita a María. Sí, pero no, yo no iba a decir algo referente también a lo de la depresión, pero creo que el compañero que habló tiene razón. Sin embargo, yo creo que también la depresión se puede representar como una forma de frustración, y más por el episodio que vio. Era eso, que ya. Listo. No sé si Santiago Mateus quiere decir algo, que también levantó la mano. No, pues yo quería decir también como resaltar sobre todo lo del episodio de manía. Y nada, pues puede que el trastorno afectivo que tiene se manifieste básicamente por un estado de ánimo irritable, como pues se ve en las 3 escenas. Y nada, pues sí, era como eso, por eso bajé la mano. Gracias. Listo, gracias. Esperen, aquí en el chat Stephanie está diciendo que puede ser un trastorno de la personalidad. No sé si te pueda dar la palabra y nos puedas decir de pronto cuál, o pues digamos por lo menos en qué clúster podríamos clasificar un poquito más ese trastorno de la personalidad. Si quieres hablar. Tranqui. Bueno, entonces, primero pues hay que tener varias cosas, y es que los pacientes cuando están agudos no es como muy fácil encasillarlos en cierto diagnóstico, porque hay que tener en cuenta que llevan días teniendo hábitos poco saludables, digamos en el caso de él, que no dormía, no sé, la alimentación, el consumo de alguna sustancia. Entonces, como no intentar encasillarlos de una vez, sino que creo que hay que tener en cuenta que es algo como más un proceso. Y en cuanto a la personalidad, lo que me parece es que, bueno, les hago como un resumen rápido. Hay diferentes tipos de personalidad. Están los clúster tipo A, tipo B y tipo C. Entre los tipo A se encuentran los pacientes, o bueno, las personas que tienen trastornos esquizoide, esquizotípico y paranoide. Me parece que aquí el personaje podría encajar entre esta clasificación por lo que pasó con el video, por lo de que no puede escuchar como la canción de bodas. Entonces me parece que podría ser. Listo. María Paula, ¿cómo? Listo. Básicamente lo que les iba a hacer era una pregunta como ¿hasta qué punto es un estado de duelo normal y en qué punto empiezan a verse como las diferencias entre las manifestaciones de un duelo como fisiológico y las enfermedades mentales? Listo. Pues no sé si Nico quiere responder la pregunta o Nan, alguno. Yo quería tocar ese tema, pero más adelante con la otra paciente, porque también vemos que tiene como esos componentes que podemos sacar como algo así de la idea. Sin embargo, pues quiero rescatar como cositas puntuales que estaban diciendo. Por ejemplo, Santiago mencionaba que tenía una idea obsesiva con respecto al video, que después se fue tornando con una idea delirante. Entonces, ¿cuál es la diferencia que encontramos principalmente entre una idea obsesiva y delirante? Porque creo que no estamos como muy claros en los mismos términos. Entonces, como quién se anima a decir cuál es la diferencia según lo que hemos visto en el examen mental,
lo que podemos ver en la actitud, en el discurso del paciente. Pero si quieres puedo decir yo. Sí, dale, Vivi. Ah, bueno, Dile, dale, entonces. Gaby, dale. No, yo vi Sí, que Gaby no. alzó la mano, dale, Gaby. Gaby Orozco, listo. Dale, Gaby. No, pues si no estoy mal, básicamente la diferencia es que digamos que la idea obsesiva es lo que el paciente va a considerar que es como una intrusión, como que él es consciente de que es como una intrusión y pues consecuente a eso muchas veces ocurren las compulsiones, que son pues lo que ayuda al paciente como a disminuir de alguna manera esa idea que él siente como una intrusión. En cambio, el diferencial era con la idea Delirante. Delirante. Sí, ok. Entonces, pues ya cuando es una idea delirante es algo que el paciente se considera como completamente real y pues se diferencia es como por la convicción que el paciente va a tener hacia esa idea, si no esté mal. ¿Y qué puedes ver de los elementos de cada una en esta escena, por ejemplo? Pues digamos que yo considero, pues, o sea, no sé si con esta, sino pues con la del video, digamos que en la parte del video de sus bodas, de su boda, perdón, tiene como una obsesión hacia encontrarlo y de hecho pues pareciera que sí es hasta medio compulsivo la manera en la que él la busca, pero ya en cuanto a la parte de la canción sí parece que es pues, ya más una idea delirante porque, o sea, él siente que está ahí cuando realmente no está ahí. Y eso nos llevaría como a pensar en una idea delirante o más en una alucinación, por ejemplo. Pues yo pensaría que es más una alucinación. Ok, listo. Sí, muy bien, o sea, básicamente lo que es una idea obsesiva, la definen como una idea que es intrusiva, como tú muy bien lo decías, eso significa que nos llega de un momento a otro, y lo más importante es que es egodistónica. Ese término ya lo habíamos manejado un poquito antes, sin embargo, recordarles qué significa egodistónico, que me molesta tenerlo, y precisamente las compulsiones, como Gabriela lo menciona, son el acto para evitar tener como ese sentimiento de disconfort con respecto a las ideas. Pues en este caso no vemos que Pat presente como una compulsión como tal, sino que tiene una fijación más que una obsesión hacia lo que es encontrar esto, porque se dio en un momento específico, no vemos que se repita más adelante, y muy bien, o sea, la carga emotiva que le genera esto, pues la frustración, como él muy bien lo dice, y la falta como de impulso hacia poder controlar estas ideas, los lleva a tener una alucinación que es auditiva y tiene, por ejemplo, estos flashbacks de cuando cuando encontró a su esposa con este tipo y pues desencadenó todos los problemas que está teniendo ahorita. Tanto así que como que obnubila lo que está pasando en el momento y también agrede a su mamá. Entonces, pues quería hacer como esa salvedad y me gusta mucho como que participen y que tengan esos conceptos manejándolos. Otra cosa es que Andrés mencionaba que, por ejemplo, no tiene el componente de depresión para el trastorno afectivo bipolar y se me adelantaron por ahí diciendo que puede ser un trastorno esquizoafectivo, por ejemplo, o un clúster A, decía Tefa. Entonces, ¿qué quieres decir, Vivi? No, es que quiero decir, o sea, es que, perdón, no quería como que se fuera el tema de delirios versus ideas obsesivas. Quería decir algo muy pequeñito y es que los delirios no son reales. En cambio, una idea obsesiva puede ser real, ¿sí? O sea, digamos que la persona, o sea, no necesariamente es algo como que no existe o que no se puede ver o que no se puede tocar, que no se puede decir. La idea puede ser real, en cambio los delirios normalmente pues no son reales y por más de que tú les muestres evidencia de que no son reales, la persona lo va a seguir pensando, ¿sí? Quería decir como esa diferencia también en cuanto a una idea obsesiva y una idea delirante. Y ya, no sé si va a salir algo de duelo porque también quiero hacer como una acotación ahí.
Pero si quieres, Vivi, mencionémoslo al final, como después también relacionando con a Tiffany, que me parece también importante como mirar también esa parte de ella. Me llama la atención Laura Mariana Huertas, dice por ahí que podría ser un trastorno de conducta. No sé, Laura, si quieres prender el micrófono y explicarnos ahí un poquito cómo, por qué piensas eso. Hola, sí. Pues es que al principio solo me fijé pues en las reacciones que él tenía, como la violencia, la agresividad y todo eso, pero ahorita escuchándolos me doy cuenta que hay cosas adicionales que podrían descartar ese diagnóstico, por ejemplo, los delirios y eso. Ok, ese es el ejercicio que queremos hacer, como que entre todos nos empezamos a dar cuenta de los pequeños detalles que nos pueden guiar a uno u otro diagnóstico. Y nada, pues terminando para seguir con la charla, quería como resaltar esos, o sea, que empezamos a hacer diagnósticos diferenciales y pensar qué nos aporta para esos diagnósticos y con qué lo podemos descartar para continuar la conversación más adelante. Entonces, Mago, si quieres, sigamos. Sí, chicas, me alegra mucho escuchar pues toda esa discusión de parte de ustedes, porque al fin y al cabo ese es el objetivo principal del Cineforo, un foro para que todos tengamos como la palabra de poder discutir lo que estamos viendo. Bueno, entonces pasamos ahora a Tiffany Maxwell, que empieza como una amiga y después termina siendo como el interés romántico de Pat Jr. Esta es una mujer que definitivamente a ella en ningún momento se le asigna una psicopatología, pues así sea como por parte del director o por un psiquiatra dentro de la película, no se le asigna, pero siempre está ese secreto como en la familia de que ella tiene pues, problemas psicológicos. Entonces ella es una viuda que funciona, lo cual esta ocurrencia funciona como un posible detonante para su psicopatología y como les había mencionado, no tiene un diagnóstico definido en la película, pero sí tiene pues las escenas que les voy a mostrar donde nuevamente va a presentar varios hallazgos semiológicos que me gustaría que pues ustedes analizaran y vieran, porque ella nos muestra más señales hacia una psicopatología que Pat muestra a la que se les asigna. Listo, entonces pues les voy a contextualizar rápidamente con esta escena antes. En esta escena pues Pat y Tiffany se acaban de conocer. La verdad es que no es que se la lleven muy bien que digamos pues a primera vista, pero Tiffany le dice que lo acompañe como hasta la casa de ella y luego una vez ya se van a despedir, ella le dice que pues le da la oferta de que tengan sexo como casual y él se queda súper como pasmado porque no esperaba eso, además de que ella se lo dice muy, muy directamente, sin ninguna seducción ni nada de eso, muy directamente, y pues ya van a ver como lo que ocurre y la reacción de ella en el momento de que él dice que no. Listen, I haven't dated since before I met Eric, so I don't really remember how this works. So what works? I saw the way you were looking at me, Pat. You felt it, I felt it. Don't lie. We're not liars like they are. I live in the addition around back, which is completely separate from my parents' house, so there's no chance of them all walking in on it. I hate the fact that you wore a football jersey to dinner because I hate football, but you can fuck me if you turn the lights off, okay? How old are you? Old enough to have a marriage and to not wind up in a mental hospital. Look, I had a really good time tonight. I think you're really pretty, but I'm married, okay? So am I. No, that's confusing. He's dead. Wait, what? What's happening? Oh my god. Hey. If I sent you tomorrow. Listo, chicos, ¿alguna aclaración de la escena? ¿Algo que pues no se entendió o algo? Dime, Andrés.
Que me parece importante que cuando ellos se conocen, si hay una escena en que claramente Pat le mira el escote y como que de verdad la mira como con deseo, por decirlo de algún modo, que sí es importante aclararlo, o sea, la vieja no se lo está inventando, de verdad pasó. Claro. Sí, eso es cuando se conocen en la cena, pero pues de todas formas después de eso él tuvo una actitud como muy, bueno, a lo largo de toda la película él tiene una actitud muy de separarse, o sea, el estado mental de cada uno, como que él tiene en su mente de que ella es un tipo de loquera completamente diferente y eso lo van a ver en otra escena pues también que incluí. Entonces él se podría decir que hasta puede llegar como a verla solamente como un objeto, porque también le gusta escuchar sobre como las aventuras sexuales que ella tuvo, pero después la denigra diciendo que pues él ya está mucho más loca que él. ¿Alguien más? Ah, no. Bueno, listo. Entonces pasemos a la próxima escena. Listo, entonces en esta escena básicamente se encuentran corriendo porque de pura suerte pasó por la casa de Tiffany corriendo y vio que esa era la casa de ella y de un momento a otro ya como que se aparece detrás de él y lo empieza a perseguir y él le grita como con toda la convicción del mundo de que él está casado, de que él no quiere nada con ella, que lo deje tranquilo y ella también dice pues si tú estás casado, bajo la misma lógica yo también. A lo cual él responde que no porque él está muerto. Entonces, pues, ahí ven como él trata como de diferenciarse y separarse de ella en los pensamientos. Y pues después él dice como que, bueno, ya que es como una mujerzuela, y ella básicamente le dice que eso no le importa a ella, que ella, pues, que ella acepta esas partes de sí misma. Pues a diferencia de él que no acepta las partes como agresivas y como las partes pues de él que se critican. Hey! Oh, hey! What the hell? What happened to your face? Weightlifting accident? That sounds like bullshit. What you're doing by my house? Our little conversation get you upset last night? Hey, this is my route, okay? Just back off. This is my neighborhood. You just ran by my house. I like to run by myself, okay? Me too. Hey, I like to run alone. Will you stop, okay? Why? I'm running here. Me too. Well, then why don't you run somewhere else? There's a fucking tons of roads to run in. What are you trying to do? I like this road. This is my neighborhood. Oh, come on, please! Calm down, crazy. What? Hey! What the fuck? I'm married! So am I. What the fuck are you doing? Your husband's dead! Where's your wife? You're crazy! I'm not the one that just got out of that hospital. Baltimore. I'm not the big slut! I'm sorry. I'm sorry. I was a big slut, but I'm not anymore. There's always going to be a part of me that's sloppy and dirty, but I like that. With all the other parts of myself. Can you say the same about yourself, fucker? Can you forgive? Are you any good at that? Listo, chicos, entonces antes de que pasemos a la próxima escena, ¿alguna aclaración, alguna como contextualización o algo? ¿No? Listo. Bueno, esta escena sí es como, no, espero que cargue bien porque tiene mucha información. Pues entonces básicamente esta es una escena en la cual nuevamente hace el intento como de separarse de que aunque los dos estén en estados mentales frágiles, pues él es diferente, él sí no está loco, él sí no tiene ningún problema, la que está loca es ella. Entonces, obviamente, Tiffany no va a reaccionar bien ante esta expresión y ante este sentimiento, porque ella en ningún momento se consideró menos que él, ella considera que ellos dos están al mismo nivel, y por lo tanto, pues obviamente este tipo de comentarios la va a ofender. Además de que ella le había ofrecido a él ayuda para que se
para que pudiera establecer algún contacto con su ex esposa, ya que pues ella sí la ve seguido. Entonces, obviamente después de algo así, ella rescinde cualquier tipo de amistad y cualquier tipo de buen sentimiento que tuviera hacia él, como por 3 minutos. Y después nuevamente como que quiere ayudarlo y quiere como arreglar las cosas. Pero ya lo van a ver. How you are. Fine, fine. Sort of like you. I hope to God she didn't tell Nikki that. Why? Because it's just not right lumping you and I together. I mean, it's just wrong. I think he wouldn't like that. Especially after all the shit you just told me. I'm crazy. We're different. My God. Oh, you're killing me. You know what? Forget I offered to help you. Forget the entire fucking idea. Because that must have been fucking crazy. Because I am so much crazier than you. I'm just a crazy slut with a dead husband. Forget it! Shut the fuck up. You shut the fuck up. Hey, Tiffany! Slow down, Rachel Brand. Hey, come on. Look, I don't think you're crazy, all right? Yes, you do. No, I You don't. told your therapist that you were in a superior mental illness category and you didn't. Hey, calm down. Hey, Leave me alone. can I just explain myself, please? I didn't want Nikki to think that I was associated with that kind of sexual behavior because I've never done anything like that, okay? You may not have experienced the shit that I did, but you loved her enough to do. You are afraid to be alive. You are afraid to live. You're a hypocrite. You're a conformist. You're a liar. I opened up to you. You judged me. You're an asshole. You're an asshole. Get off me. Get off. You're harassing me. He's harassing me. Get off. He's harassing me. He's harassing me. What are you doing? Come on, what are you doing? What are you doing? What are you doing, kid? Come on, Halloween with these kids. You want to go back to Baltimore? So come on, someone. What are you doing? Go back to Baltimore, you know? What's wrong with you, huh? You're just sick, though. It's the kids. It's the kids. Honestly, he didn't do anything. It was all the kids. They started it. He didn't do anything. Come on, Mom. Come here. What are you going to do about that song, huh? You going to go your whole life scared of that song? The song. Don't make it a monster. Come on, breathe. There's no song. No song. No song, buddy. Listo, chicos. Entonces, al llegar ya a la última escena de Tiffany, otra vez vamos a empezar como la misma discusión que Nico empezó cuando estuvimos hablando de Pat. ¿Qué observaciones tienen sobre ella? ¿Qué hallazgos semiológicos hallaron en ella al momento de ver cada uno de los videos? Los escuchamos, muchachos. Catalina. Vi que levantaste la mano. ¿No? ¿O fue sin culpa? Bueno, Andrés Mauricio, dale.
Dale, Andrés Mauricio, yo vi que levantaste la mano. Perdón, estaba hablando solo. Tranquilo, no, tranquilo. Pues a mí la verdad, yo pensé en un trastorno de personalidad límite, pero fue también porque leí bastante como en internet y como artículos y eso de gente como discutiendo sobre el tema. Y pues quizás, pero también no sé si de pronto simplemente era el duelo, que tuvo un duelo patológico que intentó resolver pues con una actitud de hipersexualidad. Entonces la verdad es lo que había comentado antes, creo que fue Santiago, que hasta qué punto es un duelo patológico el de ella o es una enfermedad mental aparte o cómo es con Tiffany. Ok, me gustaría que primero comenzáramos no tanto como con los diagnósticos de una vez, sino que encontramos en este personaje que nos pueda llamar la atención, así como antes lo hicimos con Bats de, oiga, este man se está levantando a las 4 de la mañana a buscar un video, eso no es normal, cómo se desarrolla esa idea. ¿Qué vemos en este personaje que es Tiffany que nos podría llamar la atención a nosotros? Por ejemplo, Camilo Mora, ayúdanos. Está bien, ya. De hecho, ya la mano. Pero bueno. Pues a mí, algo que me llamó mucho la atención fue justamente eso, esa como la habilidad emocional que pues, la presenta, como esos cambios de personalidad y de humor tan marcados, pues entre los cuales puede llegar a pasar de una actitud, digamos que un aspecto relativamente plano a uno pues irritable e irascible incluso. Y también pues como que pareciera que ella toma medidas extremas, sobre todo pues bajo situaciones como de rechazo, pareciera, o sea, como para evitar el mismo rechazo, como pues en la primera escena que vimos que pues como que cuando Pat se estaba apartando, entonces ahí tuvo uno de los cambios, o por ejemplo el tema de intentar acostarse con él, posiblemente para caerle bien o algo por el estilo. Y pues también ese mismo comportamiento impulsivo, como en la última escena, como el tema de empezar a acusarlo de estarla acosando a ella, justamente como por esa molestia emocional que le estaba generando. Creo que pues, a mí fue lo que más me llamó la atención puntualmente de ella. Y con respecto a lo que decía Andrés del duelo patológico, ¿qué crees de eso? Pues siento que también tocaría y entrar a averiguar tal vez un poco más a fondo, pues por ejemplo si ella también ya presentaba ciertos rasgos de esto previos a la muerte del esposo, por ejemplo. Se me ocurre a mí tal vez de ser una forma como de diferenciarlo, pero pues sí me queda la duda y realmente no sé mucho cómo se pueden diferenciar puntualmente. Sí, ¿alguien más, no sé, tenga algún otro comentario? Listo, Catalina, habla. Sí, pues la verdad no estoy muy segura hasta qué punto esto pues como que sea aplicable en ella, pero tal vez en los videos estaba mostrando episodios de hipomanía, porque claramente tenía alteraciones en el estado del ánimo, estaba muy exaltada, por ejemplo en la última como gritando en la calle, súper exaltada por pues algo que pues como que no merecía tanto, como tanta exaltación, por decirlo así, y que pues es un cuadro más corto, entonces podrían ser episodios de hipomanía, pero pues no sé cómo hasta qué punto sí sea aplicable en ella o no. Ok, bueno, entonces pues Dale, para... Edith. Perdón, es que Ay, tiene la mano perdón, levantada. no, vi a alguien que sí tenía la mano levantada, no, de una. Que hable, ya hablamos un poco de la parte de lo del duelo. Pues tomando por lo menos lo que comentó el compañero que habló de primeras, se podría mirar también pues con respecto al trastorno del límite de personalidad o por lo menos los ciertos rasgos de trastorno de personalidad que observé, que ella por lo menos, no sé, yo lo veo de esta manera, podría presentar como esta eh, sexualidad marcada con alguien pues que prácticamente no conoce o conoce pues muy poco
de una manera que sea más como un comportamiento impulsivo. Recordemos que también las personas pues con personalidad clúster B, más que todas las personas con personalidad tipo, bueno, de trastorno límite de personalidad, tienden a tener un comportamiento pues compulsivo, un comportamiento de riesgo, que pues dentro de lo que cabe también se podría ver como una hipersexualidad que los lleva, por decirlo así, como a tomar medidas que no son las más sanas ni fisiológicamente hablando, porque pues se pueden ver en riesgo de contraer alguna infección o algo, ni tampoco emocionalmente hablando, ya que tienden a ser más lábiles frente a las respuestas emocionales de otras personas. ¿Alguien más quiere participar o pues si quieren comenzamos como a hablar sobre un poquito de los temas que ya tocamos? Entonces, dale Andrés, ¿qué nos estabas diciendo del duelo? Bueno, entonces, pues digamos, me parece muy chévere y muy bueno, digamos, todo lo que han resaltado. Pues digamos, por ejemplo, pues para responderle un poco también a María Paula con la pregunta sobre, pues, qué es un duelo patológico, hasta qué punto va. Pues primero, pues les quiero resaltar un poco, pues digamos, ciertas actitudes y contrastar ambas actitudes que, pues digamos, han tenido los personajes. Pats, por ejemplo, pues digamos, él tiene, pues digamos, un trigger muy, pues claro que digamos que es como la canción, revisa cosas, pues digamos, de su esposa, sí, y todo esto. Y, por ejemplo, Tiffany revisa como, pues, o sea, tiene una ira y cosas, pues, digamos, por decirlo, guardadas, pues, cuando mencionan el tema de su esposo y ella lo menciona repetitivamente. Digamos que el proceso es el duelo es un proceso, pues, digamos, fisiológico, es, digamos, algo normal que nos sucede a todos y, pues, digamos, no es solo ante la pérdida, pues, de un fallecido, como es el caso de Tiffany, sino es, digamos, ante cualquier tipo de pérdida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación. Sí, digamos, eso es algo importante que, pues, nosotros tenemos que también resaltar, ¿sí? Digamos que ambos han sufrido una pérdida, Pats con la pérdida de su relación y Tiffany pues con la pérdida de su esposo. El duelo, digamos que tiene unas etapas o unos pasos que pues en los que pues si se recorren pues de una manera adecuada y tienen una duración adecuada, pues se sobrelleva el duelo. La primera fase pues digamos es la fase de shock o pues una fase inicial en la que pues se entera pues de la noticia el doliente, que es la persona pues, que va a sufrir el duelo. Digamos que usualmente están en un estado pues de alteración, de confusión pues, de lo que acabó de suceder. ¿Sí? Usualmente pues los pacientes tienden a negar como las cosas que están sucediendo, no las aceptan. Posteriormente siguen a una fase pues digamos de depresión o de dolor intenso, en los que pues ellos se ven tristes, con dolor, enfadados, dependiendo pues digamos las circunstancias en la que pues se dé el duelo. Puede haber también sentimientos de culpa, de vulnerabilidad, e incluso pues pueden llegar a somatizar y sentir cosas, digamos, por ejemplo, como las que siente Pats con la canción, que pueden llegar a tener alucinaciones con canciones, asocian ciertos estímulos a recuerdos, pues digamos, pues, de la persona a la que perdieron. Pero posteriormente esto, pues ya en la última etapa se resuelve, que es una etapa de ajustes de recuperación, en la que pues el doliente, digamos, deja ir todas estas sensaciones y pues digamos intenta a reintegrarse otra vez a su cotidianidad poco a poco, pues estableciendo nuevas relaciones, retomando pues sus actividades diarias. Entonces, cuando hablamos de un duelo patológico, cuando digamos que estos síntomas y estas características primero son perdurables en el tiempo, o cuando el proceso de duelo también incluso no empieza en el momento pues que debería empezar. Usualmente el duelo empieza pues con la noticia,
Hay duelos patológicos en los que, por ejemplo, el duelo empieza mucho después porque la persona se constriñe y empieza el duelo mucho después hasta cuando pues empieza a tener asociaciones con o recuerdos del fallecido o de lo perdido. Y pues digamos que uno de los criterios más importantes es que pues por lo menos tienen que perdurar al menos 6 meses, ¿sí? Entre otras cosas, pues digamos, hay unos síntomas que se dan por estrés, por la separación afectiva que pues implica la pérdida, que son pues pensamientos intrusivos, pues acerca pues de lo perdido, añoranza pues de los recuerdos, de cosas que tienden a engrandecerse y a no tener control sobre ellos. También pues conductas de búsqueda del fallecido o del perdido o de lo perdido, pues por ejemplo lo que hace Pats buscando el libro pues de Hemingway, que pues o sea, está pues digamos, sí, tratando de recordar ahí como lo que hacía su ex esposa o pues en parte todo esto. Y sentimientos pues de soledad, pues a consecuencia pues digamos también de esto. Y entre otras cosas también pueden tener síntomas que expresan estrés por el trauma psíquico que supone pues la pérdida. Entonces pues digamos falta de metas y sensación pues con respecto al futuro, sensación pues subjetiva de frialdad, o sea que sean indiferentes, se les dificulta mucho pues digamos aceptar la realidad de la muerte. Eso se puede ver pues digamos por ejemplo en ambos personajes que no aceptan de una buena manera lo perdido, sentirse vacíos, es tener alteraciones, pues digamos, en el afecto, cuando les mencionan o les hablan acerca pues del fallecido, pues de lo perdido. Entonces, pues digamos, eso es importante. Vivi, no sé qué quieras complementar ahí. Quiero decir dos cosas. La primera es que en realidad pues no hay un tiempo específico como para decir un duelo patológico, porque es que dependiendo del duelo y dependiendo de la persona y dependiendo de las diferentes pues cosas de la vida de cada uno, pues ese tiempo puede variar. O sea, lo que dijo Nan pues es verdad, normalmente pues no debería extenderse más de 6 meses, pero eso no lo hace patológico. Lo que lo hace patológico es la falta de funcionalidad que ese duelo produce en la persona. Entonces, en el momento en el cual el duelo que tiene hace que la persona deje de ser funcional en algún área importante de su vida, es en el cual empieza a ser patológico y es en el cual uno realmente pues tiene que buscar qué está pasando más allá. Y ya como para lo que tú estabas diciendo al final, obviamente el hecho de que empiece a dejar de ser funcional es por lo que tú estás diciendo. Empiezan a buscar este tipo de cosas acerca de la persona perdida o del trabajo perdido, entonces empiezan a enfocarse solamente en eso y empiezan a dejar de lado las otras áreas que son importantes en la vida, ¿sí? Entonces creo que es más como decir un poquito con respecto al duelo patológico, pues es más por eso, o sea, en el momento en el cual deja de ser funcional la persona, ya se vuelve patológico. ¿Quedó más o menos claro sobre la pregunta del duelo? ¿Hay algo que como que quieran resaltar o está perfecto todo? No, sí, perfecto. No sé si alguien más tenga algo más que preguntar sobre eso. Ok, si no hay nadie, pues quisiera como retomar algo que dijeron y que hemos venido diciendo como durante todo el cineforo, que son los trastornos de personalidad y pues sobre todo uno que han mencionado mucho, que es el Cluster B y en específico los trastornos de límites. Entonces Edith nos decía unas características de ese trastorno que pues usualmente son personas muy impulsivas, que toman como ciertas conductas de riesgo que pueden lastimar eventualmente o poner en riesgo la salud de este paciente o pues de las personas en general. ¿Qué más nos puedes compartir sobre las características que tiene que tener como una persona en la que estamos pensando un trastorno límite, por ejemplo?
Edith, ¿qué fue la que hizo la pregunta o cualquiera que nos quiera ayudar ahí? Ya, perdón, es que no podía activar el micrófono. Bueno, pues el trastorno límite de personalidad se caracteriza pues por una inestabilidad emocional, no al punto por lo menos de llegar a un trastorno pues bueno, un trastorno bipolar, pero pues sí se marca como esta labilidad emocional, ¿no? Como que el paciente tiende a tomar las cosas o muy bien o muy mal, no hay como un punto negro, no hay como punto medio, todo es o blanco o negro. También la persona tiende a sentirse muy insegura, como muy inútil dentro de lo que cabe, no tiene unas relaciones sociales pues como muy marcadas, se caracteriza también porque por lo menos en sus relaciones afectivas no puede, por decirlo así, como entablar un, una relación de larga data, son siempre como relaciones de momento y ya. De igual manera, pues gracias a como esta labilidad emocional y como este sentimiento de inutilidad, tienden a aislarse socialmente, dentro de lo que cabe como este aislamiento también empiezan a tener, por decirlo así, como comportamientos asociales e inclusive antisociales, tienden a aportar mucho a las personas y de la misma manera, aunque las aparten, como que necesitan a esas mismas personas. Entonces se puede ver también que son un poco como susceptibles ¿cómo lo explico? A relaciones tóxicas, dentro de lo que cabe, relaciones pues en las que son como dominadas gracias a su necesidad, por decirlo así, como de afecto. Son muy autodestructivos, tienen a tener comportamientos compulsivos, de riesgo, de falta de autocontrol, que llegan a hacerse daño realmente, ya sea pues con autolaceraciones o llevando pues lo que hablábamos, por lo menos comportamientos ya de riesgo en el ámbito sexual, en el ámbito corporal inclusive, entonces tienden a meterse mucho en problemas, en peleas, como en todos este tipo de comportamientos que saben que les van a hacer daño. Okay. Tienden también a ser sensibles a otros tipos de patologías mentales como la depresión, la ansiedad. Es más o menos eso. Listo. ¿Alguien más quiere complementar con algo de lo que dijo Edith, con lo que sabe, con lo que piensa o ha escuchado sobre esto? No, listo. Sí, en Giovanna yo quiero complementar que, por ejemplo, la enfermedad también, que hay un momento en que vemos que la persona es consciente y a medida de eso también se puede empezar una cierta mejoría, obviamente con los tratamientos y las terapias. Entonces, pues era eso. Okay. Sí, eso es algo muy importante, no solo en estas patologías de trastorno de la personalidad, sino en general para cualquier patología, sea psiquiátrica o no, que a medida que el paciente va reconociendo que hay un problema y que existe, que nosotros, por ejemplo, lo evaluamos en la introspección, pues eso también nos va a ayudar en el proceso terapéutico. Centrándome un poco más aquí en el punto de discusión que es el trastorno límite de la personalidad, va a cambiar un poco lo que dijo Edith de la habilidad, que todo lo que dijo estaba muy bien, todo estaba muy acertado. Sin embargo, lo quiero cambiar ese concepto de la habilidad por ambivalencia, que sería lo que encontraríamos en este paciente. Ambivalencia que se da pues principalmente en el desarrollo de la adolescencia. Hablaríamos desde la psicodinamia en el reconocimiento del self o del sí mismo, donde pues este paciente o esta persona no se identifica bien cómo es y eso genera ambivalencia con respecto a sí mismo, y partiendo desde ahí de que no se reconoce a él, que no sabe qué quiere, qué se define o como cuáles son sus deseos, también eso genera una ambivalencia en lo que expresa hacia las demás personas. Y eso es, o sea, ahí se demuestra, por ejemplo, en la ambivalencia hacia sí mismo, que toma conductas de riesgo porque no sabe cómo que esto le va a generar daño o que pues necesita guardarse como en su zona segura,
y también lo puede mostrar en las relaciones con los otros, como bien decía Edith, de listo, entonces un día lo quiero, al otro no, entonces genero una relación en la que pues no, o sea, no tenemos como una estabilidad ahí y se genera que esas relaciones tóxicas donde tengo una pareja, después no la quiero, consigo otra, pensando que va a llenar como ese vacío. Entonces, psicodinámicamente, pues viene desde ahí. Hay autores que lo tratan como lo es el caso de Otto Krenberg, que pues dice que viene desde el seno bueno y el seno malo y la madre buena y la madre mala. Pero sí, entonces como que eso es importantísimo y también aclarar que para cualquier diagnóstico, sobre todo estos trastornos de la personalidad que, como bien decían, muchas veces se tiende a confundir o a mezclar con, sobre todo, la parte afectiva del paciente, toca ver la personalidad previa. Esto no es una cosa de trastorno de la personalidad que se da justo luego, después de que se me murió mi esposo, que me abandonó mi esposa, sino que siempre ha tenido como un componente ahí que tal vez estalla por un detonador, que en este caso serían los mencionados. Pero siempre hay rasguitos que podemos rescatar desde la funcionalidad anterior en el paciente y por eso también es importante en la historia clínica preguntarle sobre la historia personal, cómo se desarrolló en su primera infancia, en el colegio, y así también nos vamos haciendo una idea de cómo pues esto se puede abordar. Después son cositas como chiquitas, quiero que tengan ahí en claro que pues los conceptos clave y pues que también esto se preste para que las personas tengan dudas y que puedan leer un poco más sobre esto. Eso es lo que quería mencionar sobre el trastorno de la personalidad y pues rescatando un poco también las conversaciones anteriores. Entonces Andrés nos decía, por ejemplo, que en este paciente pues no se ve tanto como el componente depresivo. Entonces quería rescatar, por ejemplo, que en el diagnóstico de depresión, algunos de los signos pueden ser que tenga sentimientos de culpa, minusvalía, que por ejemplo yo lo veo en el caso de Pats, cuando dice que si los papás sienten que él no es capaz, esto tal vez es que él no lo siente capaz y lo está proyectando hacia los papás. Entonces, ¿seré capaz yo de ver el video de mi esposa que me abandonó y lo que estoy haciendo es protegerme pensando que alguien más me lo quiere evitar? Y otra cosa sobre los trastornos depresivos es que hay una vaina en la que, o sea, un apartado que dice que uno de los síntomas puede ser hipersomnio o insomnio. Y en la manía, uno de los criterios es falta de sueño. Entonces quería preguntarle a Andrés o a cualquier otra persona que nos quiera ayudar, ¿cuál es la diferencia entre esta falta de sueño de la manía y el insomnio de la depresión? No sé si soy yo el Andrés, ¿que te referías? Sí, tú eres. Colaborar acá. Pues la diferencia, yo tengo entendido, es que el insomnio de una depresión se siente mal. O sea, no sé si acaba el término de ego distónico, pero sí, el paciente dice como no me puedo dormir, necesito descansar y no me siento bien, mientras que la falta de sueño, la falta de necesidad del sueño de una manía, el paciente no lo nota, dice, no, yo estoy perfecto, yo no necesito dormir, y este es el momento de hacer ejercicio, de leer, de lo que sea. O sea, el paciente no siente la necesidad de dormir, para él está bien porque tiene tiempo extra, lo que sea, mientras que para un paciente con depresión el insomnio sí le afecta su calidad de vida. Pues es lo que yo tengo entendido. ¿Alguien más tiene alguna pues como posición o idea de lo que es esto? Dale, Dani. Pues yo no sé si la diferencia sea que en la manía es como más bien como un exceso de energía, porque yo tenía entendido, sí, que el insomnio de la depresión no necesariamente el paciente tenía que sentirse cansado o que tenía que afectar su calidad de vida, sino que es un insomnio como de no puedo conciliar el sueño, mientras que en la manía es más como de tengo muchísimas cosas que hacer, sí, como que no, es que no me acuerdo bien cómo es, pero como que no hay necesidad de dormir. Mientras que, digamos, el paciente depresivo, sí, digamos, como que, no sé, puede estar mucho tiempo en su cama, pero no duerme. No sé si sea así. Ok, ¿alguien más que comparta o difiera de algún punto que ya dijeron? Bueno, básicamente es
un poco lo que mencionan los dos. Sin embargo, Andrés tiene como una idea un poco más aproximada. En el insomnio de la depresión, el paciente realmente quiere dormir, o sea, se sienta, se acuesta, como que trata de conciliar el sueño y no puede. Entonces, eso le molesta a él, pero él sí está cansado y o sea, siente la necesidad de dormir, simplemente no puede, por pensamientos que le estén pasando por la cabeza, porque pues, se siente angustiado o por cosas que están dentro de la patología que se espera. En cambio, en la manía o en la hipomanía, pues precisamente como lo dice Daniela, hay una no necesidad de dormir. Entonces yo puedo estar yo puedo hacer 20 trabajos al tiempo, por ejemplo, pero esos trabajos no me cansan, entonces no necesito dormir para mantenerme todavía activo. Esa es principalmente la diferencia, como para tratar de abordar un poco esto. Entonces, en el caso de Pats, vemos que tiende un poco más a la manía precisamente porque es eso, él como que no se siente cansado y no siente la necesidad de acostarse a dormir, sino que hace esas actividades como parte de su rutina diaria, más o menos. Creo que ahí como que tocamos los puntos más importantes de las discusiones principales de los pacientes, entonces vamos a darle también a la charla para que no se nos haga tan extenso. Bueno, chicos, esto es más como un pequeño resumen de los componentes de la charla mental y de los cuales pues se aplican ahora que les muestre como un ejemplo de examen mental a cada uno de los pacientes. Y pues ya sabemos, el primero va a ser la descripción general del paciente, lo cual va a incluir con quién llegó, cómo llegó, la conducta observable de este, con qué actitud viene, el aspecto físico, digamos el higiene, contacto visual y el contacto verbal. Lo segundo va a ser el estado de conciencia, si este se encuentra alerta o más bien se encuentra en somnolencia o obnubilación. La tercera, vamos a centrarnos en la atención y la concentración del paciente, si es focalizada o bueno, hiperproséxica. La cuarta, orientación del paciente, si el paciente está orientado en sus tres esferas. El afecto, si origina de tristeza, de alegría, ansiedad y pues tales. La sexta, como ya vemos, va a ser el pensamiento, el curso, o sea, la forma y la velocidad de este y los contenidos que van a tener estos pensamientos, por ejemplo, si este va a presentar ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, ideas delirantes. La sensopercepción del paciente, vamos a analizar si el paciente presenta ilusiones, alucinaciones, agnosias causadas por estímulos externos o agnosias causadas por estímulos internos, por ejemplo. Con la octava vamos a ver la inteligencia y funciones cognitivas. Por medio de estos vamos a medir la habilidad para manejar, digamos, la complejidad y solucionar problemas, pues, en algún contexto de cualquier desafío de su utilidad. Por medio del lenguaje vamos a ver si se le comprende, si el paciente presenta repetición, denominación, alguna mímica y pues también analiza la estructura del lenguaje que el paciente usa. Para la décima parte, se mira la memoria, si todas las memorias del paciente están conservadas, digamos, la memoria verbal, memoria visoespacial, su memoria a corto plazo, su memoria a largo plazo, tales. La 11, vamos a tratar la introspección, en los cuales el paciente es capaz de identificar estados psicológicos propios, en los cuales, pues, digamos, los puede explicar con sistemas de creencias y tales. O también si se puede usar en uso de teorías psicológicas. En la 12 va a haber un juicio de realidad. Esto es como una actividad en la cual, pues, a partir de las percepciones del paciente, las emociones y las experiencias previas, se puede como llegar como a una opinión sobre las personas, las cosas y eventos del medio del paciente. Listo, entonces pues este es el examen mental, como el ejemplo del examen mental que yo les puedo presentar de Pat Solatano Jr. Esto es usando la escena de la canción de bodas, cuando pues fue el psiquiatra y el psiquiatra se la puso detonante. Entonces, empezamos con paciente masculino que llega al consultorio por sus propios medios, establece contacto visual y verbal adecuado, porte inadecuado con aseo personal pobre, presenta actitud irritable, de fondo ansioso, poca colaboración en la entrevista, alerta y orientado en las tres esferas. Hiperproséxico, con pensamiento ilógico, coherente con ideas perseverantes, sin delirios espontáneos, pero con presencia de autorreferencialidad.
No refiere a ideas suicidas o idealización de muerte, pero sí heteroagresividad, juicio y raciocinio debilitados, introspección nula, prospección incierta. A base de este examen mental, chicos, ustedes, a su parecer, y a la semiología, a los hallazgos semiológicos que ustedes han visto y que comentaron anteriormente con la discusión directamente de Pat Jr., ¿ustedes qué le agregarían, qué le quitarían y hasta ahora hacia dónde llevarían, por ejemplo, este examen mental? Una pregunta, ¿por qué aquí dicen que el pensamiento de él es ilógico? O sea, ¿estamos asociando de una vez que él está teniendo alucinaciones auditivas? Mago, ¿quieres responder tú? Majo. Sí, pues sí, porque Si quieres centrarnos un poco en qué momento del examen, en qué momento de las escenas hiciste este examen, porque pues recordemos que el examen mental es una foto en el tiempo de lo que estamos viendo en el momento y por qué pues escogiste como estos términos. entonces este examen mental lo hice a base de la escena en la cual el psiquiatra pues decide usar esa canción como detonante para él. Pues digamos que en esta escena él no está presentando como alucinaciones auditivas, pero sí, bueno muchachos, la verdad sí me confundí un poquito con la definición de pensamientos ilógicos, entonces definitivamente ahí sí fue mala mía, muchachos, perdónenme con eso. Pero entonces, sí hay escenas en las cuales sí lo está presentando, de pronto no exactamente en esta, pero sí en la escena de el video de bodas, en el cual él no la está escuchando, no está sonando, pero él sí la escucha porque está reviviendo otra vez nuevamente ese, pues digamos, ese recuerdo del momento en el cual encontró a su esposa. Con respecto a lo que es el pensamiento ilógico, no, pues no sé quién hizo la pregunta, la verdad, pero pues nos puedes ayudar un poco como a recordar qué define lo que es lógico o ilógico. Yo la hice, Nico. Dale, dale. Bueno, entonces se entiende como un pensamiento lógico cuando el pensamiento que está teniendo la persona cumple con los 5 postulados aristotélicos. Entonces, en cuanto a persona, que tú no puedes ser 2 personas al tiempo. En cuanto a tiempo, pues tú no puedes estar en 2 épocas diferentes. Lugar, no puedes estar en 2 lugares diferentes. Los otros, ay Nico, ¿me ayudas con esos otros 2? Que ahorita se me escapan. Ok. ¿Alguien sabe lo que está hablando Tefa o pues como que quiere aportar algo sobre lo que es un pensamiento lógico o no? Pues yo un poquito, la verdad, no lo conozco tan a fondo. No, pero sí, Alan, aquí estamos todos para aportar lo que sepamos y ayudarnos entre todos. Pues a mí, como me lo explicó la psiquiatra que me lo explicó, fue simplemente con la base de los silogismos. Lo de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Que si sigue ese patrón lógico, ya se puede decir que es un pensamiento lógico, y si no lo sigue, ilógico. Creo que queda más claro con un ejemplo, lo de Sócrates, todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, y por lo tanto Sócrates es mortal. Que si las ideas del paciente se pueden poner como en ese recuadro, es un pensamiento lógico. Pero decía que era bien complicado también porque, por ejemplo, un paciente que no sé, uno que me acuerdo, no sé, que se creía que era el sucesor de un guardián de tumbas y que él puede teletransportarse. ¿Es lógico o es ilógico? Porque, o sea, sigue siendo lógico porque sigue manteniendo
pues, el postulado aristotélico, pero es complicado. O sea, ahí sí la verdad, como que no se explica Ok. mejor. Pues retomando un poco lo que dice cada uno, si nos basamos estrictamente en lo que vimos del examen mental de la charla de Juliana, que nos basamos principalmente en el libro de Marco Fierro, pues sí, dicen lo que es lógico o ilógico dependiendo de los postulados aristotélicos. Retomando un poco lo que dijo pues Stefa, es la identidad, que una cosa se tiene que identificar como algo. Entonces, una manzana es una manzana. La no contradicción, entonces que esa manzana no puede ser una manzana y una sandía al tiempo, porque si no, pues ya no sería como, ya no tendría sentido. El tercero excluido, que es básicamente como que no hay puntos medios, no hay grises, todo tiene que ser blanco o negro. Entonces, si tengo la manzana, por ejemplo, no puede ser media manzana con media sandía y formar una sandimanzana, por ejemplo, sino si es media manzana y media sandía, pues es precisamente eso. Entonces no hay como puntos medios. ¿Es una manzana o es una sandía? Y la razón suficiente, que creo que es donde podríamos como basarnos en que Majo dijo que es ilógico. Hay una razón detrás con suficiente peso para que el pensamiento del paciente sea como lo está presentando. En este caso, hay una razón detrás para que PATS tenga esas ideas de autorreferencialidad. Entonces, pues, ¿qué piensan ustedes? Adicionalmente, lo que decía un poco Andrés, eso también se puede relacionar con el pensamiento primario y secundario, que es ya un tema un poco más para diferenciar lo que es patológico o no, dependiendo de la lógica presentada en cuanto a aspectos como que inmanejables, como lo que es el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de explicar, ¿quién considera que es lógico o ilógico el pensamiento que presentó Pats en la escena? Por Yo ejemplo, creo que María Paula Cobos, o el que quiera. Creo que Edith quería hablar. Ok. Tengo es una pregunta. ¿Será que, o sea, la escena de, bueno, de retrospección de Pat, en la que recuerda pues justamente la escena en la que su esposa lo estaba engañando y pues vuelve a sonar esa canción, no podría ser una escena retrospectiva de un posible trastorno de estrés postraumático? Me parece muy interesante que lo digas, sin embargo, si quieres dejemos ese pensamiento, no lo dejemos perder, pongámoslo en stand-by y pues concentrémonos un poquito en lo que estamos hablando de pensamiento para no perder el hilo. Entonces, pues ya que tienes el micrófono abierto, ¿qué piensas tú? No sé, la verdad. María Paula Cobos, ayúdanos. ¿Me puedes hacer bien la pregunta como más específica, por favor? Es que se me cortó justo en ese momento. Estábamos definiendo lo que es un pensamiento lógico y ilógico basándonos principalmente en los postulados aristotélicos de identidad, de no contradicción, de tercer excluido y de razón suficiente. Entonces, basados en estos postulados, ¿tú crees que el pensamiento de Pats en la escena en la que está en el consultorio y empieza a escuchar la canción y se torna agresivo, considerarías que es lógico o ilógico? Me parece, pues, o sea, lógico por el sentido de que él está teniendo las alucinaciones auditivas y entonces como que así podría reaccionar una persona que realmente como está escuchando esa canción debido a como una reacción de como trastorno de estrés postraumático, por decirlo así, como un trigger que él tiene. Pero pues, como no es real la situación, siento que sí puede ser una alerta. Ok, ¿algo más? ¿Que quieran aportar alguno? Bueno, pues realmente se van a dar cuenta que el examen mental depende mucho de lo que perciba el evaluador, ¿no? O sea, puede que yo tome algo como una cosa y otra persona desde su propia perspectiva lo tome como una manera diferente.
En este caso yo pensaría que tiende a ser un poco más lógico que ilógico, pero sí tiene componentes como los que dice María Paula, de que esta reacción como tan explosiva frente a un trigger que ya está determinado y que ya se conoce, pues no es lo que se esperaría de un paciente que tiene un pensamiento lógico, en el sentido de que, o sea, si yo tengo un pensamiento lógico, puedo razonar a través de que esa relación que yo hago entre la canción y todo lo que yo siento, pues realmente como que no está tan soportada con un peso detrás. Si yo pudiera pensar un poco más claro y objetivamente, pues diría, hay una relación que yo le estoy poniendo a través del afecto, pero pues que yo le estoy sobrevalorando y que realmente pues al momento de que cambia mi conducta y me genera estos episodios tan explosivos, pues se torna patológico, que creo que es lo que quería decir Majo en este punto. Con respecto a lo que mencionábamos antes del trastorno de estrés postraumático, ¿alguien quiere hacer algún aporte? Yo. Ok. Espérame un Pues, momento, Andrés. Me gustaría que alguien más participara. dale, no te preocupes. Pues, o sea, eres invitadísimo, pero regálame un momento a ver si alguien más se anima. Esto creo que es un espacio en el que todos podemos como preguntar, discutir, hablar entre todos y retroalimentarnos. No, dale, Andrés, de una. Pues igual es una intervención cortita, solo que no creo que una sola escena, bueno, en este caso escena, pero que un solo flashback sea como indicativo de trastorno postraumático, porque una de las diferenciales de este diagnóstico es que el paciente involuntariamente vuelve constantemente al, al detonante de estrés. Por ejemplo, un soldado que escucha un carro con un exhausto que suena muy duro y lo regresa de una a la guerra o cosas así. Entonces, como que digamos que una sola vez Pat lo recuerde, me parece normal porque pues igual es una escena brutal para él, ¿no? Que afectó mucho su vida. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere participar libremente, sin dedocracia? Disculpa, es que se me cortó la parte, o sea, estás asociando como el evento, o sea, el estrés postraumático con el evento de Pat, de la música, o no entendí bien. Sí, creo que lo que estaban tratando de relacionar es que, o sea, lo que primero mencionó Edith es que al momento de escuchar como esta canción y tener ese episodio de alucinación en el momento en que está peleando con la mamá y como es todo ese estrés, tiene un flashback sobre lo que pasó con la esposa y con su amante. Entonces creo que fue por eso que lo mencionó y pues el aporte que hizo Andrés fue que realmente esto no es suficiente porque tendríamos que ver si reacciona igual con todas esas conductas que uno esperaría encontrar en un trastorno de estrés postraumático. Pero sí, pues es obvio, ¿no? O sea, pues no se tiene suficiente como registro, por decirlo así, de que pues ese pase será un evento postraumático, porque solo fue uno. Pero pues como se reaccionó ante pues ese evento de la música y pues seguramente otras cosas más, siento que él siempre asocia como las cosas cotidianas que le pasan o lo que pasa a su entorno con ese evento, ¿sí? ¿Qué Entonces yo más, creo qué más sabemos del estrés postraumático aparte de esos flashbacks que ya mencionaron? ¿Qué nos puedes decir tú como de lo que sabes del estrés postraumático? pues, o sea, yo creo que es eso lo que te iba a decir, como que siempre asocia como las cosas que le pasan al entorno como hacia ese recuerdo que le genera pues incomodidad, ¿sí? O sea, cualquier cosa que le pase, no sé, tal cosa, o sea, hoy me pasó algo, listo, esto me recordó a esta persona, no sé, esta música tal me recordó a esta persona, como que, o sea, su mundo todavía gira en torno a eso, ¿sí?
Y pues eso puede ser como un indicativo de eso, no sé, no sé si estoy equivocado. Ok, no, sí, tienes toda la razón. En el estrés postraumático sí hay como una relación constante hacia los estímulos que no deberían relacionarse y que uno mismo lo relaciona. Por ejemplo, lo que decía Andrés, de escuché un carro y lo relacioné precisamente con una bomba que tuve al lado. ¿Quién más quiere aportar algo? Nico, no sé si también de pronto tener en cuenta que para el diagnóstico se necesita cierto tiempo para que cumpla un criterio. Entonces se necesita que el episodio pues ya haya tenido cierto tiempo, si no estoy mal son 6 meses. Entonces, pues tener un poco en cuenta eso también. Ok, bueno. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Bueno, realmente lo del estrés postraumático, sí vemos que tiene como varias cosas ahí que nos harían pensar, o por lo menos sospechar en eso, por ejemplo, los flashbacks, que tiene una conducta como disruptiva frente a triggers que puede relacionar, pero en este caso pues son como muy específicos, que es solo la canción, pero pues como Andrés lo mencionaba, y como después también hicieron el aporte, que realmente esto es como muy específico, no vemos como tanto el desarrollo de esta patología, sin embargo recordando los criterios diagnósticos, principalmente que es el A, el criterio A según el DSM-5, donde nos mencionan que para desarrollar un trastorno de estrés postraumático se tiene que estar en una situación que haya comprometido la vida, que ponga en riesgo al paciente o de abuso sexual. Entonces, pues en este sentido, partiendo ya desde el criterio A, lo podríamos descartar, ¿no? Pues en este caso, el evento desencadenante fue que él encontró a la esposa pues con su amante, que pues no representa ningún riesgo hacia su vida, ni pues un riesgo hacia sí mismo, porque fue él el que infligió como las heridas, y tampoco fue un abuso sexual a él mismo. Entonces, pues por criterio A ya lo podríamos descartar, sin embargo, como que sí tiene muchos factores que nos harían sospecharlo. Pues comenzando como con las alucinaciones, los flashbacks, como esa pérdida de control frente a las cosas, pero pues sí tocaría analizarlo más en el tiempo, como todo. ¿Listo? Sigamos para que no se nos haga tan tarde, porque ya la verdad pues, nos estamos alargando. Bueno chicos, entonces ahora básicamente es el mismo ejercicio con el examen mental de Tiffany. Se los presento en la escena en la cual ellos están saliendo del restaurante después de que ella tuvo como su momento de ira en contra de Pat. ¿Listo? Entonces, se observa paciente femenina en compañía de amistad masculina, establece contacto visual y verbal adecuado, porte y aseo personal adecuados, actitud intrusiva y afecto lábil con tendencias a la ira. Pobre control de impulsos, alerta y orientada en las 3 esferas, pensamiento lógico y coherente, ideas delirantes de tipo autorreferenciales, sin ideas de muerte o suicidio. No refiere alteraciones en sensopresión ni se aprecia actitud alucinatoria, juicio y raciocinio debilitados, introspección pobre, prospección concreta. Ok. ¿Alguien quiere hacer como algún aporte sobre este examen mental? No sé si la que dirigió la charla de examen mental, Juliana, como que quiera hacer algún comentario sobre lo que ve, sobre si está de acuerdo en algo, qué le falta, qué le sobra. Dame un segundo que lo estoy leyendo otra vez. No sé, o sea, como mirándolo muy rápido, me gustaría hacer un aporte sobre el examen. Sí, claro, dale, de una. Pues que se puede hacer como una clara, o sea, un diagnóstico diferencial, ¿no? Pues, y una clara como comparación o diferencia
entre pues, que si la paciente tiene depresión por encima o una manía. Pues depresión no, porque o sea, dicen que pues la persona está con un porte adecuado, o sea, aseo personal, todo eso como de primera impresión nos ayuda mucho, ¿sí? Y pues, o sea, de una vez me diría que pues no tiene tanto como un cuadro de depresión, sino pues de pronto un poco más de manía, no sé, con respecto a eso. Eso era mi aporte. Ok. Sí, de acuerdo. El examen mental lo que nos sirve es para hacernos una idea de cómo vamos a hacer el diagnóstico y que nos soporte esas ideas. O sea, yo no, si veo un paciente que está, por ejemplo, muy ordenado en su porte, que tiene una actitud colaboradora, que pues como que tiene un lenguaje que se controla, que se modula, al igual que el afecto y que tiene un pensamiento lógico, pues no le va a poner, por ejemplo, un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, es muy importante que tengamos como esos detallitos en cuenta, porque eso es lo que nos va a hacer el soporte frente a alguien más de los diagnósticos que estamos haciendo. Y tal vez en psiquiatría esos diagnósticos pueden impactar mucho sobre lo que es la vida de la persona y sobre su entorno social, como lo hablamos la charla pasada del caso clínico, cómo esto afecta a la familia también, tal vez en un grado más importante que lo pueda hacer una enfermedad orgánica. Nada, pues yo lo otro que iba a decir, de pronto a resaltar un poco ahí, es el tema del afecto de la paciente como tal. Vemos que la paciente pues sí tiene una tendencia bastante marcada a la ira y de hecho yo creo que se podría decir un poco que la paciente es un poco irritable en algunos momentos de la película y eso se observa varias veces, digamos, con sus reacciones, sobre todo casi siempre un poco desproporcionadas hacia los impulsos, pues hacia los estímulos que se le presentan en las diferentes escenas. Entonces, de pronto, más que a veces un afecto lábil, creo que en muchos casos es lo que se empieza a ver más es un afecto irritable y en algunos casos también de pronto con tendencia al tema pues de la euforia, que sabemos que fácilmente puede pasar a este otro afecto. Ok. Sí, realmente, pues, como lo dijo Juli, el afecto para ser lábil, pues, tiene que tener una base. El afecto lábil entra dentro de lo que son varios, sin embargo, uno tiene que decir más o menos en qué se está moviendo ese paciente para definir qué es lábil. ¿Cómo le evaluarías el afecto a este paciente, por ejemplo, Julián? O, por ejemplo, la prospección, que decimos aquí que es concreta. O el que se anime, no importa. Bueno, realmente, pues, una de las cosas en las que se tiene que hacer el afecto, como lo dijo Julián en su charla, pues es básicamente preguntarle cómo se siente el paciente y con respecto a eso también uno puede ver si está concordante con lo que estamos viendo nosotros. Una persona puede decir que está muy triste, pero si nosotros lo vemos muy casual o riéndose, pues como que no nos resonaría tanto. En cuanto a la prospección, que aquí ponemos concreta, pues el concretismo es algo como que va muy al punto, muy fijo, que esta vieja pues en su momento en la escena que estamos evaluando dijo pues me voy y se fue. La prospección también lo podemos evaluar diciendo como bueno, ¿usted qué le gustaría hacer en un futuro? O pues como que piensa de sus planes de vida o vainas así. Sigue, Majo. Bueno, como ya hemos viniendo discutiendo, pues no necesariamente se considera que Pat realmente tenga un trastorno afectivo bipolar. Entonces, pues por eso como que les voy a mostrar las definiciones como tal de este y pues unos criterios pues muy a superficie de diagnóstico para él. Entonces, el trastorno bipolar es un trastorno mental que puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo, a nivel de energía y de actividad y la concentración. Entonces, este se caracteriza pues, por los episodios maníacos e hipomaníacos. Entonces, las características de los episodios maníacos, aumento de la autoestima,
o sentimientos de grandeza, una disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo normal, una fuga de ideas o la experiencia subjetiva de que el pensamiento va pues, a una gran velocidad, una facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo y la participación en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Entonces, ahora pasando a las características de los episodios depresivos, que como ya varios compañeros habían mencionado, pues no apreciamos un episodio depresivo marcado como tal en él, pero sí, digamos, algunas características, pero pues nunca como definido qué está pasando en este momento por un episodio depresivo. Entonces, algunas características de los episodios depresivos es el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, una disminución del interés o placer en casi todas las actividades, o sea, una anedonia, aumento de pérdida significativa de peso, el insomnio del cual estábamos hablando, o hasta un hipersomnio, la agitación o retardo psicomotor observado por otros, y tiene que tener en cuenta que esto no es informado por el mismo paciente, o sea, el paciente no se da cuenta, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, que pues podemos decir que esto es algo que sí está presentando capacidad disminuida para pensar o concentrarse o indecisión y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse, que pues ninguno de los dos pacientes presenta estos. Entonces ahora, pasando al trastorno límite de la personalidad, que como ya varios de ustedes habían mencionado, es más a lo que apunta Tiffany. Tiffany apunta más hacia un trastorno límite de la personalidad de lo que Pat apunta hacia trastorno afectivo bipolar. Entonces, el trastorno límite de la personalidad se define como una psicopatología caracterizada por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos inestables. Estos problemas a menudo van a resultar en acciones impulsivas y problemas de relaciones interpersonales. Entonces, los criterios de diagnóstico para trastorno límite de personalidad, se requiere que el paciente presente 5 o más de los siguientes hechos: esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado, o sea, el abandono, para evitar que el paciente sea abandonado, algo que sí vemos presente constantemente en Tiffany cuando busca como la atención de Pat. Segundo es el patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. O sea, nosotros también vemos esto presente en Tiffany, en el cual estas relaciones inestables, específicamente las que tiene con Pat, siempre alterna entre idealizarlo y evaluarlo. En algún momento le ofrece que tengan relaciones y después le pega una cachetada por decirle que no. En algún momento le ofrece ayuda, pues como que quiere formar una amistad con él y pues al próximo momento está diciendo que la está acosando, que pues eso es otra cosa que no necesariamente sea patológico, pudo haber sido también por el hecho de llamar la atención porque pues después dijo que no, que era mentira, como para salvarlo, pero pues como prueba de eso también. La tercera, perdón, es la alteración de la identidad, una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Creo que esto sí no lo vemos en Tiffany. Tiffany tiene muy bien definido quién es ella, marcado más que todo en la escena en la cual pues están corriendo y ella le dice a Pat que ella sabe que partes de ella son sucias y son como desordenadas, pero a ella le gusta eso, al igual que todas las partes de ella. Ella tiene bien claro y bien definido, o sea, cuáles son como sus partes malas, sus partes buenas y cómo eso puede afectarla. Lo cuarto es la impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas: gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Digamos que sexo definitivamente es una de ellas porque en la escena de cuando estaban pues cenando, ella previamente, no lo alcanza a grabar, pero previamente le dice a Pat que la razón por la cual a ella la despidieron de su trabajo es porque se acostó con 11 de sus compañeros, pues, de sus compañeros de trabajo. Drogas no presenta, o bueno, no la vemos. Conducción tampoco la vemos, gastos tampoco la vemos, y pues atracones alimentarios tampoco, pero por lo menos la del sexo sí. La quinta es comportamiento, actitud, amenazas recurrentes de suicidio o comportamientos de automutilación. Tiffany, la verdad, no presenta ninguno de estos. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. No termino de leer. ¿A quién se le venció la protección de Norton? Perdón. Tranquilo.
del estado de ánimo, o sea, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad, que generalmente van a durar de unas horas y rara vez más de unos días. Pues digamos que esto no lo apreciamos en Tiffany en las varias horas, la vemos a ella pues más bien unos minutos y pues después ya dejamos de relacionarnos directamente con ella. Y bueno, la sensación crónica de vacío, enfado apropiado intenso, y las ideas paranoides transitorias relacionadas con estrés o síntomas disociativos graves. Pues digamos que Tiffany cumple con un promedio de 4, casi las 5 de los criterios diagnósticos de trastorno límite de la personalidad. Y bueno, lo que les quería decir, más que todo en este momento, eso se me cortó porque ya vieron que teníamos problemas tecnológicos, entonces pues esa diapositiva como tal se me cortó, pero a lo que voy es que tienen que tener en cuenta que esto es una película de Hollywood y por lo tanto tener en cuenta que las metas y los objetivos de estas películas, por más de que tengan un fondo de temas psicopatológicos, es que son para entretener y por lo tanto no siempre se van a aferrar a los criterios de diagnóstico y a los criterios establecidos para cada una de estas psicopatologías, porque por los temas de romantizar la psicopatología, romantizar los síntomas, romantizar las vidas que llevan las personas con una enfermedad mental y pues porque simplemente no da para la historia. Lo segundo es que este tipo de películas humanizan mucho la experiencia de que estas personas con psicopatologías también tienen el derecho como a llevar vidas normales y tienen el derecho a amar, pero también tener en cuenta que es lo más importante, me parece, con esta película también, es que al final la película concluye como con una escena de ellos dos bailando juntos, dándose un beso, contentos y todo, y como que lo hacen uno creer que, bueno, las psicopatologías de ambos desaparecieron porque ahora encontraron el amor, y eso no es necesariamente, o bueno, la verdad rara vez es la verdad en la vida real, porque nosotros sabemos que un sistema de apoyo fuerte es bastante esencial para que el tratamiento de un paciente pues sea efectivo, pero el solo amor y las relaciones interpersonales no van a curar a un paciente, y menos en las psicopatologías que estamos tratando con estos personajes. Y bueno, chicos, eso es todo. La verdad, espero que hayan disfrutado el Cineforo. Los aportes que hicieron y el cuidado que pusieron, me alegró muchísimo escucharlos. Y nada, chicos, muchísimas gracias por atender. Bueno, yo quiero decir unas cosas muy rapiditas. Majo, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, gracias por tu interés, por tu esfuerzo, por el apoyo, por montar la presentación, por ayudarnos a guiar la charla, de verdad. Muchísimas gracias. También agradezco pues a nuestros miembros pues, que se quedaron pues hasta el final, de verdad, muchísimas gracias. Quiero felicitar mucho a Andrés Ariza, a Edith, a Stephanie, pues por la participación activa, y también a todos pues a los que también, a Valeria, bueno, pues se me escapan por ahí algunos, uno que otro nombre. De verdad, muchísimas gracias a todos por participar y hacer parte de esto. Listo, chicos, vamos a tratar de mejorar un poco la dinámica del cineforo. Pues nos dimos cuenta que pues proyectando los pedacitos de pronto se pierde un poco la calidad, entonces trataremos de pronto de mandarles los links de las partes que recortemos para que cada uno lo vea y pues puedan tener una mejor calidad de las escenas, y eso lo tendremos en cuenta, y pues algunas personas nos han escrito como para mejorar la dinámica. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, acuérdense de llenar la asistencia. A los miembros activos, por favor, acuérdense de llenar también lo que les mandamos por el grupo. Y listo, muchachos, de verdad, muchísimas gracias y espero que descansen y que hayan aprendido mucho. Cualquier otra pregunta que tengan acerca pues de esto, la pueden escribir por el grupo y nosotros les averiguamos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, no, muchachos, a ustedes, muchas gracias. Chao, chicos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches.